Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el portal, en el canal digital del Diario de la República. Vamos a comenzar este primer programa del año con la noticia más importante del 2026, hasta este segundo, que es la invasión a Venezuela. Pero vaya por delante lo siguiente. Nicolás Maduro es un tirano, es un sátrapa, es un déspota, es un corrupto, es un asesino y podría seguir así ad infinitum. Además, era un presidente ilegítimo. Le robó las elecciones a González Urrutia, destruyó la economía de su país, suscitando un éxodo sin precedentes, violó los derechos humanos y nada de esto y mucho más es discutible, son hechos. Bueno, dicho esto, la invasión de los Estados Unidos a Venezuela no es justificable desde el derecho internacional. El precedente es nefasto. La última vez que había ocurrido algo así fue en el año 1989 con una invasión a Panamá. Estados Unidos, que quede claro, no es la policía del mundo. Siempre ha querido serlo, pero no lo es y no podemos permitir que lo sea. Cuando la legalidad se quiebra en nombre de la justicia, en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, lo que continúa es la anarquía, la incertidumbre, el caos y la arbitrariedad. Y, por cierto, más violaciones a los derechos humanos. Para quienes no han seguido al detalle lo que ocurrió, este ataque, esta invasión, comenzó unos minutos después de las 2 de la mañana en Caracas, cuando prácticamente casi toda Venezuela dormía. La operación se denominó Resolución Absoluta y había sido preparada durante meses y planificada al detalle, al milímetro, en los últimos 4 días. Y por cierto, fue la culminación de meses de planificación y ensayos, y aquí estoy citando literalmente a Dan Kane, quien fue el general que preside el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y que lideró la operación. ¿Por qué escogieron el día sábado? Porque quisieron aprovechar la denominada luna de lobo, que también se pudo percibir en el Perú, que es una superluna que permite una mayor visibilidad en la noche. Trump observó la operación militar en tiempo real, ¿no?, como si estuviese en el cine, desde una habitación en su lujosísima mansión de Mar-a-Lago, en Florida, rodeado de gente de inteligencia, militares y personal de confianza. Una docena de helicópteros aproximadamente, conocidos como los Night Stalkers o acechadores nocturnos, y la unidad de élite Delta Force participaron en esta misión. El Delta Force es un comando de élite de operaciones especiales especializado en capturar o eliminar objetivos que consideran de alto riesgo.
y los helicópteros, los Night Stalkers, suelen realizar sus operaciones a baja distancia, a baja altura. De lo que se sabe o de lo que se ha informado desde el gobierno de los Estados Unidos, 2 miembros del Delta Force habrían resultado heridos. El ataque básicamente se centró en instalaciones militares en Caracas, la capital de Venezuela, y se fueron contra la base aérea militar La Carlota y la base militar Fuerte Tiuna, que fueron atacadas para evitar los contraataques. Kane ha dicho, cuando la fuerza comenzó a acercarse a Caracas, el componente aéreo conjunto comenzó a desmantelar e inutilizar los sistemas de defensa aérea en Venezuela. Al menos, hasta donde se sabe, unas 40 personas murieron tras el ataque de los Estados Unidos. Según la versión de Cuba, 32 habrían sido miembros de las fuerzas militares cubanas que estaban a cargo de la seguridad de Nicolás Maduro. La ubicación de Maduro aparentemente habría sido rastreada por un agente de la CIA infiltrado en el régimen tiránico de Maduro. Las fuerzas estadounidenses cortaron el suministro eléctrico de Caracas durante la madrugada o parte de Caracas para dejar la ciudad sin luz y llevar a cabo la misión en plena oscuridad. Esta unidad Delta Force captura a Maduro y a su esposa, se los lleva en un helicóptero hasta el portaaviones Iwo Jima y de ahí fueron enviados a Nueva York, donde se encuentran hasta este momento y donde aparentemente serían juzgados por narcoterrorismo o algo así. Una vez que Maduro fue arrestado, Donald Trump envió un mensaje a través de su red social diciendo textualmente: Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país. Horas más tarde, en una conferencia de prensa, anunció que Estados Unidos tomaba el control de Venezuela hasta que pueda garantizarse, abro comillas, una transición segura, fiable y sensata. Que para Donald Trump eso puede significar cualquier cosa. Lo habitual en este tipo de acciones de guerra es que el presidente de los Estados Unidos informa a las cámaras y éstas le dan una suerte de plachet, de venia, para que pueda continuar. En este caso, Trump se zurró en los senadores y diputados. La Casa Blanca actuó como le vino en gana. Bueno, ¿qué ocurrió luego? Apareció la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, poderosa vicepresidenta, cuyo hermano es el presidente de la Asamblea Nacional y forma parte del cogollo dictatorial que encabezaba Maduro, pero del que también formaba parte Delcy Rodríguez, el hermano presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa. O sea, forma, a lo que hoy es, Delcy Rodríguez forma parte del poder dictatorial y tiránico de Venezuela, con el que Trump pretende cogobernar Venezuela. En un análisis que hace María Martín del País, dice: Delcy es la clave, esto citando a una fuente
conocedora de la situación interna en Venezuela, porque es inteligente, va a ser prudente, es lo que dice la fuente, pero lo cierto es que nadie se atreve a vaticinar qué cosa es lo que va a ocurrir en los próximos días, semanas, ni siquiera en las próximas horas. En las próximas horas se sabe que Delcy Rodríguez va a juramentar como presidenta de Venezuela, pese a que apenas salió comenzó a decir: el único presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro, y lo repitió como un mantra no sé cuántas veces. En la conferencia de prensa que dio Donald Trump, se refirió a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, e indudablemente la principal líder opositora en Venezuela. ¿Y qué dijo Trump? Que María Corina Machado no contaba con el respeto y el apoyo suficientes para liderar este momento crucial. Porque se le ocurrió a Trump, ¿no? Porque él es el que decide las cosas. Boris Muñoz, un analista internacional también del diario El País, se preguntaba: ¿es así como muere la dictadura chavista? ¿O estamos ante el inicio de una fase de resistencia que podría derivar en un episodio caótico y sangriento para Venezuela? El triunfalismo de Trump en su rueda de prensa, dice Boris Muñoz, resulta prematuro y no responde a estas interrogantes. Por el contrario, abre muchas más y siembra una profunda incertidumbre entre los venezolanos. Incluso la posibilidad de una transición democrática encabezada por Edmundo González Urrutia, quien fue el que ganó las elecciones, queda ahora en entredicho. La situación es inquietante. Pocos estarán tristes de ver a Maduro tras las rejas, pero el alivio no borra un hecho innegable. Lo ocurrido es también una agresión contra una nación soberana. Trump, sin ambajes, ha dicho que Estados Unidos regirá Venezuela y tomará el control de su industria petrolera. Lo ha dicho así, con roche, sin un ápice de rubor en el rostro, que es de color mandarina, pero bueno. Y para quienes escucharon su disertación, su conferencia de prensa, su razonamiento, el mensaje fue sumamente claro y diría que brutalmente transparente, ¿no? Y es que estaríamos aparentemente ante una nueva fase de hegemonía de Donald Trump en América Latina, que ahora ve como su patio trasero. Y ejercida, por cierto, con garrote, Delta Forces, helicópteros, submarinos, buques de guerra y un inconfundible tufo de colonialismo. Ya para terminar, antes de pasar a nuestra primera invitada del año, un parrafito más de este analista del diario El País, que dice que en los días y semanas que vienen será difícil saber quién gobierna realmente a Venezuela. Si los jerarcas chavistas, que se han quedado, todos, Trump, o un matrimonio de conveniencia entre ambos. En cualquiera de los casos, dice Boris Muñoz, la soberanía venezolana para tomar decisiones de manera autónoma ha quedado suspendida.
Y ese es un problema que persistirá mientras el país no logre liberarse de la subordinación impuesta por el gigante del norte. Trump afirmó que María Corina Machado carece del respaldo y el respeto necesarios para liderar la transición. Este es un bofetón político para Machado y un desprecio a la voluntad popular de los venezolanos que la han apoyado a ella y a Edmundo González Urruti. Y esto último es lo verdaderamente grave porque deja en el aire la intensa aspiración mayoritaria de los venezolanos de cerrar de una vez por todas los 27 años de destrucción, miseria y soledad del chavismo. Pausa y regresamos con una entrevista a Marisol Perestello. No hay neutralidad frente al abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. La verdad a fondo, aunque todo se derrumbe. La verdad a fondo, con Pedro Salinas. La verdad no se apaga. Entre sombras, la verdad respira, se esconde, espera. Seguimos con el programa. Marisol Perestello es nuestra primera invitada de este año 2026. Feliz año, Marisol. Feliz año. Antes de entrar a tus temas que no resueltos con el Jurado Nacional de Que son lo Elecciones, mismo que esto, pero empezando. Venezuela. Terrible, ¿no? Terrible, y además yo les pido a quienes me escuchan que me escuchen todo, ¿ya? Porque estamos con un problema de blancos o negros que no explican lo que está pasando y el gris hay que mirarlo con lupa, ¿no? Porque esto no es un tema de buenos o malos. Las reglas se hacen en frío para que se apliquen en caliente. Y cuando tú violas las reglas por un lado y lo apruebas porque te gusta el resultado, luego esas mismas leyes violadas van a venir contra ti. Esa es la historia de la humanidad. Y lo que ha pasado acá, que por supuesto en términos de que capturen a Maduro, a quienes hemos defendido Venezuela, la libertad de los venezolanos, la libertad de los presos políticos, siempre nos causa mucha alegría. No podemos admitir las formas. Y si nos quedaron dudas en las primeras horas antes de la declaración de Trump, a mí no me quedaron dudas de arranque, porque la forma lo es todo, cuando él desconoce a una autoridad que Estados Unidos como gobierno, como Estado, como nación reconoció en noviembre, entonces estamos frente a un imperialismo y a un colonialismo que es inadmisible en democracia y con repúblicas independientes. En noviembre, Estados Unidos oficializó el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela. Un país que respete a otro en su soberanía no puede expresar que no representa a nadie. Primero porque ya reconoció que fue elegido el 28 de julio, como efectivamente lo fue. Han habido 1000 formas distintas, desde decirle a Edmundo González y a María Corina, nosotros queremos extraditar a este señor que está investigado por narcotráfico, por genocidio, por tortura, y no podemos ingresar porque el gobierno no nos da el ingreso, por favor habilítanos a hacer esta extracción y hacemos una transición y Venezuela adquiere democracia, pero ni siquiera le importan las formas. Me interesa el petróleo,
voy a entrar y voy a hacerlo yo porque tú no puedes hacerlo, y voy a negociar con lo mismo que he sacado con otro nombre, pelo largo, porque yo puedo hacerlo. Y aceptar ese nivel me parece inadecuado. Sí es verdad que hay que reconocer que el sistema internacional de protección de democracias ha fracasado, ¿no? Es, O sea, eso mira, hay es que, una o sea, porquería. hay que empezar por es decir, una porquería. hay que empezar por decir que Cuba tiene 60 años, que Venezuela tiene 25, que Nicaragua, y hay que comenzar por decir que eso también pasa con dictaduras de derecha. Obvio. O sea, porque la dictadura es dictadura. No es si me cae bien, es dictadura, y si me cae mal, no, es dictadura y punto. Y a mí me parece terrible, y yo estoy feliz por los venezolanos y quiero que lo entiendan. Hay pocas personas en el Perú. O sea, yo he protegido venezolanos perseguidos en Perú que han tenido que salir para no ser, digamos, perseguidos dentro de nuestro territorio. Pero no puedo admitir colonialismo, no puedo. Porque si lo admito y lo justifico, soy parte del problema, ¿no? Entonces, me ha hecho el trabajo fácil Trump al poner en evidencia que ni siquiera ha No, es que- respetado la es que institucionalidad. Ni siquiera disimula. Sí, claro. Ni Es que- siquiera es que es- disimula. No le interesa. Rubio ha intentado explicar el principio de la realidad y que es temporal. Sí, Ay, pero cuando le han preguntado, ¿y para cuándo son las elecciones? Ya el otro veremos. atina con un rictus nervioso. Pero además, riéndose. ¿por qué Como diciendo, elecciones. ¿por qué tendrías que hacer elecciones si hay un presidente Así electo? así es, que se llama Edmundo González Edmundo, Urrutia. que además Estados Unidos reconoció. ¿Qué pasó de noviembre? O sea, ¿qué pasó desde el año pasado hasta ahora en Estados Unidos como nación? La verdad es que Trump hoy es Estados Unidos, mañana también decidirá. Mañana va a ser Groenlandia, que es lo que ya está Es lo que le anunciando. interesa, Ya sí, mandó claro. un emisario especial del gobierno. Oye, Terrible, es terrible. Y eso no me quita la alegría de que el pueblo venezolano tenga la esperanza de que por lo menos los presos políticos puedan hacer una primera acción y sean liberados, ¿no? Que hay hombres y mujeres esperando su libertad hace muchos años. no, y después de esto, Xi Jinping en China va a decir, bueno, ahora sí ya, Bueno, a ver, Taiwán, venga para acá. pero quién totalmente va a decir- habilitado. quién va a decir algo? Además, Xi Jinping ya ha dicho algo que no ha dicho con Ucrania y con Rusia. Ya ha dicho, oigan, vamos a resolver esto, ¿no? O sea, esto es de una irresponsabilidad en el sostenimiento de la paz mundial que no tiene nombre. Y pretender no mirarlo porque digamos, la posibilidad de que Venezuela encuentre su libertad se abre es bien riesgoso, ¿no? Hay que reconocer esa posibilidad, pero no hay que admitir esa forma en la que se desconoce la voluntad del pueblo venezolano, ¿no? Antes de entrar a tus temas, Marisol. Estos son los temas de hoy que en Sí, realidad deberían sí, de sí, preocuparle sí, a cualquier sí, político que sí. sepa que va a tener que administrar una nación que en cualquier momento puede ser por intereses económicos sometida. Cuando Trump dice, vamos a gobernar Venezuela hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata. ¿Qué significa en tu cabeza que Trump gobierne Venezuela? Me parece inadmisible. Me parece Además, lo va a hacer con el inadmisible. chavismo. Eso es lo más alucinante, lo va a hacer con el chavismo. O sea, Diosdado, Delcy, El Padrino, son lo mismo que Maduro. Son lo mismo. lo Son lo mismo. mismo. Bueno, hay un traidor que podría facilitar un proceso. Y bueno, ese proceso es bueno para Venezuela, pero que lo lleve adelante Edmundo González, no Trump. Pequeña, sutil diferencia. Mm. Respeta a los venezolanos y venezolanas, es lo único que le estamos pidiendo. Ahora, es bien complicado, va a ser muy triste y muy duro los próximos días. Esperemos, como te digo, que el primer acto sea la liberación de los presos políticos. Pero, Vamos a ver si ocurre. pero Vamos a ver si que si ocurre. lo que te preocupa es la gente y la prioridad son las vidas humanas, debería ser la primera acción. Una última cuestión, ahora sí para entrar Sí, a tu ahora sí tema. regresamos. Don Bacon, que es un legislador republicano del partido de Trump, ha dicho, mi principal preocupación es que ahora Rusia va a usar esto para justificar sus Todos. acciones militares ilegales y bárbaras contra Ucrania, o que China lo hará para justificar una invasión de Taiwán. Es igual razón, igual derecho. O sea, es terrible, pero lo que se habilita si no condenamos esto es que esto aplique
hoy para Rusia y para China, pero después nuevamente para Estados Unidos, para cualquier país en Latinoamérica. Bueno, que ya dijo, el que sigue en la Groenlandia. región es Cuba. Ah, sí, claro. ¿Ah? Sí, claro. Y que ahí seguirá Nicaragua. Y porque puedo, pero además el nivel de irresponsabilidad de que esto se convierta en cualquier momento en una anécdota de un conflicto bélico de escala mundial es inadmisible, ¿no? Y yo escucho... yo a Bueno, veces así digo- estamos empezando el año. y además yo escucho a políticos latinoamericanos y No, peruanos. no, y de los locales. Hablando pero los estupidez y locales cada vez los media, escucho menos, justificando, digamos, ¿no? Cada vez los aplaudiendo escucho como menos. focas. Cada vez los escucho menos porque No ya es digo, verdad, ya- porque políticos no son. pero escucho a políticos latinoamericanos que antes hablaron de la galaxia rosa o del Grupo de Puebla, diciendo no es posible que tú justifiques lo injustificable solo porque son tus amigos, y están haciendo lo mismo. O sea, la injerencia de Cuba en Venezuela, que tanto denunciamos, se ha probado con las 32 personas que han muerto en el operativo. O sea, por fin hay un reconocimiento expreso de Cuba. Pero eso no habilita a Trump. O sea, no hay manera lógica, racional, jurídica de que tú digas esto está bien. Sí hay que cuestionar que situaciones como esta se den porque la comunidad internacional no ha sido capaz, por mantener intereses económicos flotando, de combatir dictaduras y devolverle a los pueblos la posibilidad de elegir su destino, ¿no? Pero esta no es la forma. Y lo mismo, y los propios países latinoamericanos, digamos que tampoco le han sido de mucha ayuda a Venezuela, ¿no? Es que la indiferencia que nosotros vivimos en el Perú con los problemas que están pasando en la fiscalía, por hablarte de un tema que vas a tocar ahora, Sí. porque tienes que sobrevivir, multiplícalo, ¿no? O sea, nos pasa en el Perú con una legislación que permite el crimen organizado, con un atropello de las instituciones, te hablo de Fiscalía, pero también de la Defensoría del Pueblo, que usa el poder que tiene para defender los intereses del defensor del pueblo, no de la gente, de un tribunal constitucional que inclina la balanza en función de lo que le conviene y no en función de la ley. O sea, la ley es lo que está en juego y el Estado de Derecho se soporta en la ley, si no es monárquico. Y la conducta de Trump, al no ir siquiera a responder o a explicar esto ante las cámaras, es monárquico. Y eso, bueno, colonial. Se puede Es calificarlo como te dé la colonialismo gana, puro. Es pero- colonialismo puro. Y lo hago porque puedo. Y entonces Y porque tengo la fuerza. no le vamos a contestar nosotros, pero le va a contestar otro que también puede, y vamos a volver a las previas de la Segunda Guerra Sí, Mundial. o una sea, guerra fría. Bueno, ojalá que sea fría. ojalá que sea fría, efectivamente. Ojalá que sea fría. Sí. Bueno, tu tema, Marisol. Bueno, mi tema es intentar eres evitar esto en el Perú. la candidata que no ha llegado a ser candidata. ¿Qué pasó? La candidata del sufrimiento. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros estamos peleando. Yo estoy hace mucho tiempo, no solo yo, un grupo de personas. y ta- ¿Todavía es salvable tu candidatura? Sí, ¿no? por supuesto que sí. Depende del valor que tenga el Jurado Nacional de Elecciones para hacer lo correcto. ¿Cuándo ¿Cómo se quiere ser decide eso? juzgados? Espero que esta semana. ¿Qué pero- fue lo que pasó? Mira, hay un tema administrativo y un tema legal que nos da la razón al 100% documentado. Un tema administrativo porque se les cayó el sistema, se les acabó el lapicero. ¿Ya? Pusieron un lapicero que ellos eligieron que se llama Signet, que es un proveedor de firma digital, ¿Ya? que se cayó durante más de 14 horas, 15 partidos, 16 partidos estuvimos diciendo, oye, se cayó. Todo documentado, con un acta notarial, con las imágenes, porque tomamos la previsión de grabar todo, pero eso además lo tienen ellos, con lo cual el jurado lo puede validar. Desde el punto de vista administrativo, el propio jurado, el soporte técnico, nos dijo, bueno, no lo puedo arreglar, preséntalo en físico. Nosotros vamos a habilitar que lo presentes en físico porque no es tu culpa. Y yo hice lo que me dijeron, pues fui y lo presenté en físico. 4 horas después, pero porque 4 horas después, No, o sea, obvio. a las 12, ellos dijeron, ya no vas a poder y yo no lo he podido arreglar, llévalo en físico. Saca copias, imprime, Navidad, 1 de la tarde, ya está. Llega antes de las 4 porque cierro mes de partes. Llegué antes de las 4 y presenté los papeles en función de lo que ellos me indicaron por el error que ellos cometieron. ¿Y ahora qué Ahora, pasa? pero ¿por qué esperar hasta el último No, minuto? ya, ahora te voy a contar eso, Marisol? pero no soy solo yo. ¿Sabes lo que ha hecho el jurado electoral especial? Pero de terror. Dice, ¿pero por qué no hiciste lo que hicieron los otros? ¿Por qué no presentaste sin firma? ¿Qué? Sí, está en la resolución, no me lo estoy inventando. En la resolución, ¿Eso te han respondido por en escrito? la resolución que declara improcedente la candidatura y nos habilita a apelar,
el jurado electoral especial ha puesto, no ha sido diligente, porque aunque yo pongo en mi artículo 23 que todo tiene que estar firmado, otros presentaron sin firma la criollada, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste tú? Y yo digo, Qué alucinante. de verdad, plop, ¿no? Es mi Perú. Pero está escrito, ¿ah? O sea, no te lo estoy contando. No, te creo. Escrito te en la creo. resolución, además todos la pueden ver porque nos hemos encargado de difundirla. Expreso. Entonces yo digo, ya, a ver, un ratito. Si la regla es hasta las 12 del 23 o hasta las 12 del 24 si es virtual, si es físico, confirmen original. Así que yo a las 4 de la mañana no podía mandar a 30 jurados electorales especiales en todo el Perú una solicitud firmada en original. Y hasta las 12 en firma digital. Y ahora me dices, pero lo hubieras presentado sin firma y después subsanabas. Oye, pero el lapicero que me tenías que dar se quedó sin tinta. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Entonces, por eso te digo que administrativamente yo tengo que justificar, ya lo justifiqué, ya lo expliqué, ya lo probé, que ellos me dieron la salida. Y a mí me pareció una salida bien, dentro de la ley y correcta. Que legalmente tengo todos los requisitos establecidos dentro de los plazos, con la excepción que ellos mismos señalan que si hay un problema técnico tú tienes que acreditar ¿Cuándo el se problema pronuncian técnico. formalmente para decirte problema si es que estás cuando- adentro o estás afuera? El problema es que el pronunciamiento es político. El pronunciamiento le permite al jurado que el jurado diga, debiste ser más diligente y presentarlo. No creo que se atrevan a decir, a ratificar esa barbaridad, no creo. O decir, no puedo acreditar que tuviste tiempo para firmar. Entonces yo le responderé, el único que puede acreditarlo eres tú, porque el dueño de la plataforma y el que tiene las grabaciones de todas las conversaciones eres tú. Ya, por supuesto, Contraloría ha empezado una investigación, se ha denunciado que no tenemos acceso a la orden de servicio que contrató esa firma, para ver si es que de repente contrataron la ¿Quién firma está de solo hasta presidente del las Jurado 12. ¿no? Nacional de Elecciones ahorita? Burneo. Y yo espero de verdad que ellos lo pueden hacer. Yo no estoy criticando acá al jurado porque el jurado todavía no se pronuncia, se va a pronunciar ese día. No quiso resolverlo administrativamente la Secretaría Ahora, General. aquí la pregunta lógica, ¿Por que qué? cae madura. ¿Por qué Bueno, te no cuento, lo hiciste te lo cuento, antes? Te lo cuento. Te lo ¿Por qué cuento, esperar te voy a siempre al explicar. último No. minuto? Te lo voy a explicar a ti y a quienes nos escuchan por respeto, pero aun cuando yo hubiera querido hacerlo al último, por lo que fuera, yo tengo un plazo de ley que ellos tienen que respetar. O sea, que yo dé una explicación ahora no significa que esté aceptando que porque se presentó, no al último, desde el 20 estamos cargando la información, ellos tienen derecho a vulnerar mi derecho. O sea, yo no estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo un derecho. Nosotros hemos hecho una alianza con el SUTEP. Estuve contigo cuando le anuncié. Estuvimos en una entrevista en otro medio y dije, pronto, porque esto creo que fue el 20. El 21 nosotros sellamos la alianza con el Frente Social. 150 organizaciones sociales, la más fuerte del SUTEP. Porque nosotros no queríamos invitar personas en la cuota de invitados, sino instituciones, para darle la voz a instituciones que tradicionalmente han apoyado partidos, pero nunca han tenido una voz propia. Y eso tiene todo un proceso, porque ellos tuvieron que mandarnos los nombres de los invitados, hubo que hacerse un CEM para consignar los nombres de los invitados, y todo eso se hizo hasta el 20, el 21, el 22, y finalmente empezamos a hacer la tarea como todos, en orden. Yo firmo Ya, primero cargo. ¿para cuándo esperas una Yo espero- resolución definitiva? A ver, el 19 presentamos el cambio de personero. El 19, porque mi personero es candidato al Senado. Era candidato, mi ex personero es candidato al Senado. ¿Qué día estamos hoy? 5 de enero. Todavía no hay cambio de personero. Eso también es mi culpa. 19 de diciembre. Entonces yo tengo que firmar con el personero que salió y con la personera que ya está nombrada, pero que ellos todavía no inscriben. Esas son responsabilidades del Jurado Nacional de Elecciones, no nuestras. Como tú, ¿hay otras organizaciones Sí. en la misma situación? 16 organizaciones, pero algunas presentaron sin la firma y ahora están subsanando. Y otras tienen plancha, pero no tienen las 57 listas. Entonces, vas a ir con una plancha a pelear una elección tan complicada como esta, a mí me parece un despropósito, ¿no? Que era lo que yo no quería. Yo no quería quería todas mis listas y no solamente una, porque con una no compites. De hecho, solo se ha inscrito Ancash, que son 2 senadores, porque empezamos a probar el sistema y en una de las pruebas ingresó Ancash, ¿no? Pero eso es una locura. Bueno, Marisol, suerte. Sí, mira, Suerte. yo siento que más allá de mi situación personal y de la de mi partido, que digamos me toca encarnar a mí porque yo no soy yo represento una colectividad, es un tema de defensa de la legalidad para el país. Lo que estamos conversando con el tema de Venezuela no es si me cae bien o me cae mal.
es qué es lo justo, qué es lo correcto, qué es lo que dice la ley, cuáles son las reglas que van a que vamos a llevar adelante para poder convivir. El sector empresarial reclama siempre reglas claras, ¿no? Es lo mismo que está pasando ahora. Si el sistema, las empresas no tienen reglas claras, si el sistema jurídico no tiene reglas claras porque se cargan toda la persecución del crimen, si el sistema electoral no tiene reglas claras, ¿qué país somos? País de juguete, este es un país de juguete. ¿Y qué país? País de ¿Y tecnopor. qué país queremos ser en 26 años? Marisol, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti. Suerte nuevamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la fiscal Delia Espinosa, expectorada a lo bestia por el actual Congreso de la República, que alberga estas bandas de intereses non santos. Pausa y regresamos. Entre sombras, la verdad respira, se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. No hay silencio que dure para siempre, ni mentira que no deje rastro. Las voces se apagan, pero los ecos persisten como heridas abiertas en la memoria del país. Buscamos entre papeles, entre nombres, entre miradas que esquivan la luz, porque la verdad no grita. La verdad resiste. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. Parte final del programa, Gallito, y tenemos a la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, para preguntarle sobre su situación, si hay alguna posibilidad de que regrese al cargo del que ha sido sacada a la mala por una banda congresal, para decir las cosas como son, ¿no? Doctora Espinosa, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, señor Salinas. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo su público. Y debo partir por hacer una pequeña aclaración. No soy ex fiscal de la Nación. Yo soy la fiscal de la Nación titular, suspendida e inhabilitada. Gracias por la Por precisión. dos instituciones que en este momento están al margen de la ley, actuando al margen de la ley. Que son la Junta Nacional de Junta Justicia. Nacional de Justicia, que próximamente, y corriendo, va a querer destituirme para que ahí sí se me diga ex fiscal de la Nación, ex fiscal suprema. Pero vamos a ver, le estamos dando lucha. ¿Y la otra entidad? Y la otra es el Congreso de la República, ¿no? Que, bueno, tiene tiempo para todo, menos para legislar en los temas que sí espera el país. Antes de entrar al tema de su suspensión, no puedo dejar de preguntarle sobre sobre la invasión a Venezuela. Bien, ¿Cuál en es su opinión términos jurídica? Claro, en términos estrictamente jurídicos y de connotación internacional, porque el mundo se basa en una composición y manejo de los estados a través de un Estado de Derecho. No solamente el Estado de Derecho es de cada país, sino también hay un Estado de Derecho a nivel internacional. Para eso existen las comunidades internacionales, ¿no? Como la ONU, OEA, etcétera. Lo que ha ocurrido es preocupante. Todavía no podríamos adelantar mayor opinión sobre lo que va a pasar en Venezuela, pero inicialmente sí se debe
criticar constructivamente que la intervención de Estados Unidos, a la cual ya históricamente nos tiene acostumbrados, es de actuar como si tuviera una especie de autoridad a nivel mundial, de insertarse o de intervenir o invadir sin autorización, sin permiso del propio Estado invadido o de algún organismo internacional que le haya dado esa facultad, para que simplemente se erija como un defensor de la democracia, del orden, del país y de los derechos. Ya lo tenemos muchos ejemplos, Medio Oriente, en Latinoamérica, para ser mucho más regionalistas, ocurrió en Panamá, ¿no? En los años 80. En el 89. Ya, perfecto. Pero mal, porque ¿a título de qué? Si se le reconoce y se convalida lo que hace Estados Unidos, entonces tendríamos que convalidar que otro país, que de pronto Suiza, bueno, Suiza no tiene ejército, que Inglaterra también, en nombre de la libertad, de la recuperación de la democracia, invada a Argentina, de repente, y así por el estilo. Por supuesto que todos los que estamos de parte de la democracia y del respeto a los derechos fundamentales, de una vida armoniosa y de autodeterminación de la población, no hemos estado de acuerdo con la dictadura de Maduro, del señor Maduro. Eso sí, yo quiero dejar eso en claro, pero la forma no ha sido la que corresponde. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Claro, o sea, que merecían Maduro sea libertad. un sátrapa Así y tenía así que es. caer, tenía que Tenía ser que derrocado para que se imponga la democracia, robándole además las Robando. elecciones a Edmundo González Urrutia. Vulnerando derechos fundamentales, cometiendo crímenes en su propio país. Y Crímenes eso de lesa humanidad, crímenes de todo totalmente. tipo. Así es. Nadie justifica lo que existía en Venezuela. Eso estamos, creo, los demócratas estamos de acuerdo. Pero el fin no justifica los medios. Exactamente. Eso es muy peligroso, porque de pronto entonces, con esta experiencia, si se convalida, se felicita y se respalda, Estados Unidos se va a tomar la atribución de, con tantas crisis que hay en los diversos países latinoamericanos, que todavía adolecemos de democracias frágiles, de democracias bastante débiles, aún en construcción. De pronto, pues, si acá en Perú, luego de las elecciones, llega un presidente que tenga una postura política distinta a la que desea o quiere Estados Unidos, va a decir, en nombre de que como hay minería ilegal, mucho narcotráfico, inseguridad ciudadana, invadimos y sacamos a ese presidente. Cuidado, cuidado. Yo preferiría pensar de que aquí la ONU es la que tiene que intervenir de inmediato para regular esto. Sí, lamentablemente los organismos internacionales pero no, se han han quedado. demostrado... No, se han quedado. Les ha faltado talla, les ha faltado autoridad, porque para eso es la comunidad internacional, de ejercer presión. Hace rato al señor Maduro debieron presionarlo, exigirle de que se compongan las cosas y se vuelva a la democracia. Pero él no quiso, se aisló, se salió de la OEA, lo cual no justifica para nada el accionar de Estados Unidos. Espero y hago votos porque Estados Unidos finalmente ya hizo lo que para muchos tenía que hacer, ok, pero que de ahí se retire y que deje al pueblo venezolano a autodeterminarse y a recomponer su institucionalidad democrática, sus valores Pero ya anunció y su que no destino. va a hacer eso, que él va a gobernar Venezuela con los chavistas. Es increíble. No, eso es imposible. No, Eso pero es eso imposible. es lo que ha dicho. Entonces, no, además, no es por amor a la democracia al 100%. No, hay que ser también realistas. lo ha dicho, él quiere el petróleo. Si lo ha dicho, bueno, No, lo ha dicho. Ya, Lo ha dicho lo en ha dicho. conferencia de prensa, lo ha dicho más de una vez. ya ese es un tema geopolítico, pues. Obviamente. Claro, no, es la Obviamente. conveniencia de los recursos naturales. Pero en fin, vamos a seguir Sí. con el tema toda la semana. Sí. Y Epicentro, ya yendo a la cosa local con usted, acaba de lanzar un tuit diciendo que el fiscal de la Nación, interino, Tomás Gálvez, sigue removiendo a los fiscales que investigan el caso Cuyos Blancos. Hoy oficializó la conclusión de la designación de la fiscal Juliana Chávez Hernández, quien investigaba al abogado y amigo de Gálvez, José Luis Castillo Alba, también conocido como Pepe Lucho. Aquí tenemos el artículo de la destitución de esta fiscal clave en este caso. Sus impresiones.
La primera, si es una fiscal, como son todos los fiscales adjuntos, provinciales, de niveles inferiores al fiscal de la nación, son personas, primero, que tienen experiencia. Segundo, conocen el caso, que tiene miles de hojas, de folios. Tercero, ¿por qué la saca? Porque está haciendo un mal trabajo, tendría que sustentarlo, porque no se trata solo de cambiar por cambiar. Y más aún en casos donde indirectamente el señor Gálvez está involucrado o estaría involucrado, porque él ha dicho a voz en cuello de que es su amigo. Entonces le está haciendo el favor al amigo. Hasta en eso hay también un conflicto de intereses. Es un conflictazo. Total. Conflictazo de interés. Desde el momento que yo públicamente digo, este abogado es mi amigo, y a sabiendas de que tiene carpetas que están en determinada fiscalía, yo no puedo así nomás tomarme esa atribución. No se puede hacer eso. Salvo que lo haya pedido la titular del despacho, que es lo más probable. Pero finalmente, ¿quién puso a la cabeza del despacho? Él. Porque primero él cambió a quien dirige la Fiscalía Suprema. Y si quien dirige la Fiscalía Suprema es una persona adepta a él, obviamente no se va a negar. Él le puede decir, ¿sabes qué? Doctora Lourdes, hay que cambiar a tales personas. Sí, doctor, claro, ya. Pídalo, formalícelo. Eso puede hacer. Ahora, el 2025 ha sido el año de la toma del asalto del Ministerio Público. Totalmente, ¿no? sí. El 2026 ya lo anunció el propio Tomás Aladino Gálvez, que va a desarticular todos los equipos especiales de fiscales que ven los casos delicados, los cuellos blancos, el caso Lavajato, etc., entre otros, ¿no? ¿Qué le dice su sentido de la realidad? Porque usted va a apelar, va a tratar de que la repongan, con todo derecho además, Sí. pero tiene una banda organizada dentro del Congreso de la República que se está preparando para perpetuarse a partir de las elecciones del 2026. Sí, yo lo que debo decir es una reflexión pública que hago. A ver, han pasado ya prácticamente 4 meses del interinato del señor Gálvez. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué medidas o qué impulsos importantes está dando para frenar la ola de asesinatos, sicariato, extorsiones? Porque se le ve muy de la mano con la policía, pero no se ve mayor efectividad. Y lo que se está haciendo, más que todo propaganda, es de supuestas desarticulaciones de bandas, pero no llega a los cabecillas, que era lo que yo proponía. De pronto, pues, ahí se sabe quiénes son los cabecillas y no se les quiere tocar. Cuidado, yo estoy hablando de una hipótesis. Ahora, hay 3 cosas que sí, las personas bastante conocedoras o que siguen esta misma reflexión me darán la razón. Hay 3 cosas que yo advierto que está haciendo. La primera, cumplir con lo que prometió y hasta pidió disculpas en el Congreso en su primera presentación, de que no iba a ser excesivo, porque no se ve que haya mayor actividad de promoción de la acción penal o de investigaciones importantes a los más altos funcionarios. Primer punto que está cumpliendo. Segundo punto, se está blindando. Ya lo ha demostrado. En un evidente conflicto de intereses, ha sacado a las 2 fiscales que a él lo estaban investigando, a la doctora Carolina Delgado y a la doctora Alejandra Cárdenas. Y también a un fiscal, hace una semana y media, al fiscal que también tenía esa carpeta. Así, los ha retirado. Con un evidente, lo mismo que hizo la señora Benavides en su momento, también protegiendo a su hermana. Bueno, segunda. Y la tercera, eso, desarticular o dejar sin efecto la existencia de equipos especiales cuya competencia, cuya expertise ganada durante algunos años por parte de los fiscales a cargo de muchos casos importantes, se va a desbaratar, se va a desintegrar. ¿Y eso qué significa? Especialmente en los subsistemas de EFICOP, que son los fiscales contra la corrupción del poder, en el tema de Lavajato, ¿no? Solo por citar 2. ¿Qué va a pasar? Se van a desarticular estos equipos donde hay investigaciones en donde está curiosamente o casualmente muchos
muchos personajes, no altos funcionarios, sino personajes vinculados o cabezas de organizaciones políticas, personas vinculadas al alto empresariado, es decir, personas vinculadas incluso familiares de altos funcionarios que están comprometidos con lavado de activos. Empresarios, dueños de canales, por ahí. Comprometidos en lavado de activos, en criminalidad organizada. Y si no me equivoco, por ahí también hasta por minería ilegal o delitos que se van reconfigurando, porque es un espectro amplio. Corrupción, por supuesto. Entonces, cuando usted, señor Salinas, viene y desarticula y todo como que lo desmembra, o sea, ¿dónde está la funcionalidad? ¿Dónde está ese trabajo en equipo, ese trabajo comunicativo al interior de cada equipo? Se pierde. Y toda esa desarticulación debilita los casos. Y la condena que se va a dar a esos casos finalmente es archivos. ¿Cuál cree usted que es el plan urdido entre Tomás Aladino Gálvez y quienes avalan y bendicen esta situación de tenerlo a él como interino, a usted fuera, con el fujimorismo, la gente de Acuña, de Luna, López Aliaga y compañía? Sí, es evidente. ¿Quién sería el próximo fiscal de la Nación en el caso de que usted, apelando, utilizando todos los recursos legales, no lo consiga? A ver, bueno, los que están interesados son los que pretenden seguir ostentando el poder, quienes no quieren dejar el poder y por eso se están presentando a la reelección. Y prueba de ello es que a mí me han inhabilitado por nada, ¿correcto? Obviamente se ha hecho... Por la firma de otro fiscal. Por eso mismo, por lo que yo no hice, por lo que hizo otro fiscal que está muy feliz ahí, exonerado, ¿no? Exonerado y protegido. Bueno, eso también levanta ciertas sospechas. ¿Por qué se ha hecho tanta fuerza, tanto forzamiento para pretender primero, el 16 de junio, que creo que todos se acuerdan, cuando irrumpió violentamente la señora Benavides con su cinta y queriendo ya sentarse como nueva fiscal de la Nación, obligándome a la Junta Nacional de Justicia a que yo le entregue un cargo que yo no podía entregarle? Mire, primera intentona. La segunda, se me inicia un procedimiento por supuestamente no obedecer. Y inmediatamente, paralelamente, se hace reincorporar al señor Gálvez. Entonces, mire, los intentos de sacar a Adelia Espinosa a toda costa vinieron por varios flancos, por varios métodos o varias formas que finalmente lo que lograron es incorporar y sentar allí, luego de una suspensión también inconstitucional a mi persona, lo sentaron al señor. Y ahora el señor, bien protegido, está absolutamente protegido. ¿Y por qué digo protegido? No se olvide el público que el retorno de la señora Benavides, el retorno del señor Gálvez y el retorno del señor Carlos Arce hace poco, está dependiendo de que nuevamente la Junta Nacional de Justicia les reabra sus procedimientos administrativos disciplinarios. Y deberían proseguir porque es muy probable que ellos tengan que ser, con un procedimiento largo, amplio y del debido proceso, debían ser sancionados. Pero no los han tocado, señor Salinas. Desde mayo, desde junio. ¿Por qué? Porque los están protegiendo. A ellos no los tocan, no tocan sus procedimientos, porque ellos no están declarados inocentes, exculpados. No, solo se declararon nulos sus procesos. Se declararon nulos y eso significa que se tiene que reabrir para que sean nuevamente investigados. Están allí durmiendo. ¿Por qué? Yo ya he recibido información de primera mano. Están apostando por la prescripción de que esos casos mueran por el paso del tiempo. Pero Adelia Espinosa, forzadamente, inconstitucionalmente, ilegalmente, la Junta Nacional de Justicia me persigue para destituirme, porque lo quieren hacer pronto. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál es la conexión con el Congreso? El que no ha tomado acciones contra esa Junta Nacional de Justicia que está pisoteando la Constitución con sus actos. Si fuera otro Congreso, ya los hubiera llamado a que rindan cuentas a esa Junta Nacional de Justicia. Pero ahí se ve que están en contubernio. Y obviamente protegiendo al fiscal de la Nación interino, todos están hermanados, es un complot. El copamiento institucional Total. ha sido casi absoluto. No, ya han es cerrado absoluto, el 2025
¿Ya es absoluto? Totalmente, sí. ¿El Poder Judicial también? Sí, yo pienso que con los jueces que están demostrando, a excepción de los jueces penales respecto del tema de la amnistía, del control difuso, en eso sí se están luciendo, pero son otra especialidad. En cambio, en el tema constitucional, donde yo he recurrido, prácticamente los jueces y hasta la sala superior, y es una crítica constructiva que hago, ni siquiera han aplicado el control de convencionalidad. ¿Qué significa? Que significa aplicar las convenciones de derechos humanos a las cuales el Perú está obligado de aplicar para que se respeten mis derechos humanos, porque el Tribunal Constitucional ha bloqueado mi reposición con la medida cautelar, ¿se acuerda? Sí, La ha lo bloqueado. comentamos acá. Sí, la ha bloqueado el Tribunal Constitucional. No ha dicho nada de mis derechos fundamentales. Entonces, como se ve, ¿todo esto para qué es? ¿Por qué bloquear a Delia Espinosa? Porque es incómoda, porque es una carga pesada para que puedan ellos estar impunes, sin persecución penal, sin investigaciones, para que vayan a la campaña. Están en plena campaña política. Y eso, ante los ojos de la población que desconoce estos temas, se presentan como los ángeles que van a salvar al Perú, como los candidatos que no tienen manchas en su hoja de vida, ¿se da cuenta? Y no porque yo los haya perseguido por gusto. Esa es una gran mentira que se ha lanzado por todos lados. Yo he hecho mi trabajo en virtud de las denuncias que han presentado los ciudadanos. Por lo tanto, yo tengo que seguirlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo la culpa de que tantos congresistas estén involucrados, mochasueldos, corta uña, el tema el nepotismo, las contrataciones, los trabajadores fantasmas y una serie más de contrataciones de incorporación en negocios que no son muy santos y así, un montón, peculados, los viajes que no están justificados con el dinero de todos. Y Ahora, así un montón para de... consolidar esta trama de y sellar por fin o definitivamente la toma del Ministerio Público, el interinato de Tomás Aladino Gálvez dura ¿hasta cuándo? Porque no puede ser hasta el infinito, ¿no? Bueno, en eso se han metido, y deben pensarlo bien mis colegas, porque ellos mismos han generado esto, al no defender la autonomía del Ministerio Público. Señor Salinas, a mí, en el mes de junio, en 2 acuerdos de Junta de Supremos, se me ratificó y se comunicó a la opinión pública que yo soy la fiscal de la Nación, titular, constitucional y de buena fe. Y se le preguntó a la Junta Nacional de Justicia cómo se podía ejecutar su orden de reponer a Patricia Benavides. Señor Salinas, hasta el momento no responden. Y al no responder, ¿qué quiere decir? La Junta de Fiscales Supremos ahorita, ellos no pueden hacer nada, no pueden elegir a un nuevo fiscal de la Nación, porque estarían yendo en contra de los propios acuerdos. ¿Y cómo van a hacer entonces? Porque tienen que nombrar un fiscal de la Nación. No, no tienen que nombrar. Lo que ellos tienen que hacer es simplemente esperar que la justicia real, que se recupere el Estado de Derecho y mis derechos fundamentales, porque no se me tiene que bloquear. El Tribunal Constitucional ya tiene que resolver esa competencial que no tiene nada que hacer respecto de lo que el juez del Poder Judicial me dio mi medida cautelar por mis derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional ahí ha cometido... Yo pienso que sí, por mayoría, no digo todos, por mayoría han cometido una irregularidad total, por no decir delincuencia. Cuidado. Pero es que ha sido todo un cerco. Yo lo he dicho, es un cerco para evitar que yo llegue y para terminar de consolidar al interino como fiscal de la Nación titular. Todo eso, señor Salinas, y se lo digo, va a haber el tiempo, me va a dar la razón. Todo eso es nulo. Todo es nulo. Y en su momento... la población lo va a ver. Hasta la reincorporación de la señora Benavides es así, es nula, constitucionalmente hablando. En este momento se está llevando con los procedimientos y leguleyadas de ciertos abogados, y obviamente que respaldan a la Junta Nacional de Justicia, están haciendo creer que todo es legal. Falso. Eso es lo que se llama el lawfare. El utilizar el derecho
torciendo la verdadera razón de la Constitución, de las normas administrativas, constitucionales, legales. Están haciendo todo como si son falacias. Estamos en una gran falacia solamente porque Delia Espinosa no podía seguir. Ahora, el silencio de hasta me han dicho que soy Zoraida... un peligro nacional. No, yo no soy un peligro nacional, soy un peligro para los... Eso se lo dijo... El señor Montoya, el señor Montoya. Salguana también dijo que yo muchas Montoya, denuncias. el Montoya. No, yo sí soy un peligro, pero para los delincuentes, para los delitos. A eso sonó. Además, cuando lo dijo. Claro, no, yo sí soy un peligro, pero para los que malogran la vida armoniosa y le roban al país, corrompen al país, trafican con el país, eso sí. El triste silencio de Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez, ¿qué le suscita a usted? Pena. Pena, de verdad, porque han debido pronunciarse, ¿no? Firmemente, enérgicamente, o sea, era señor lo Salinas, lo que correspondía. Mire, hay mucha gente que dice que yo me aferro al cargo. Yo no me aferro al cargo. Yo exijo mi derecho, y eso tiene que aprender toda la población, a exigir los derechos que les corresponde, a no dejarse avasallar, a no dejarse pisotear. Yo lo que estoy haciendo es reclamar algo justo, algo que la ley, si estuviéramos al 100% en un Estado de Derecho, por eso somos un Estado híbrido, pues no somos una democracia total. Sí. Ni parcial, creo, a veces. No me hubieran inhabilitado, no me hubieran suspendido, Sí. yo estaría en mi cargo ahí tranquila. Lo que sucede es que todo es parte... Y cuidado, estamos en elecciones, si usted me permite. Hasta el Jurado Nacional de Elecciones yo diría que se está alineando, si es que no lo está ya. Porque no es concebible que me haya quitado el derecho al voto. Porque el artículo 100 de la Constitución solamente prohíbe a un inhabilitado por el Congreso. ¿Usted no puede votar? Me han puesto en una lista de que no puedo votar. ¿En serio? Sí, ha salido ya va a ser casi un mes. Yo estoy pidiendo Yo recién me información. entero. Yo estoy pidiendo información para presentar. No puede votar. Voy a pedir nulidad y públicamente yo exijo a los señores del Jurado Nacional de Elecciones, que es un pleno al cual yo he pertenecido y conozco muy bien lo que es el derecho electoral y los derechos políticos. Solamente yo estoy inhabilitada para ejercer cargos públicos, cargos del Estado. En ninguna parte dice que yo estoy inhabilitada para votar. En el artículo 33... Solamente los presos no votan, ¿no? Y algunos, no todos. Solamente, mire, el artículo 33 habla ¡Qué locura! de sentencias. ¿Quién da las sentencias? El Poder Judicial. Sí, claro. Sentencias que expresamente inhabiliten en derecho político, o sea, de no votar. Por eso no todos los presos están inhabilitados, no todos. Y se van a instalar mesas en los penales, tengo entendido, se estaba viendo eso. Pero a mí, ¿se da cuenta? ¡Qué locura! ¿Sabe qué es eso? Es la plasmación, lo que están terminando. No, es el abuso del poder. Es la venganza completa. Es para que a Delia Espinosa la terminen de sobajar, de humillar, pero se están equivocando conmigo, porque yo no voy a ponerme ahí no me voy a asustar y voy a decir, uy, ya me están acorralando, qué miedo. Señores, yo conozco mis derechos y pretendo ser también, señor Salinas, modestamente, un pequeño ejemplo hacia la población que no se deje avasallar por el abuso del poder. Hay que saber, con respeto, exigir nuestros derechos. Y yo lo voy a seguir haciendo. Cuidado. Y para finalizar, si me permite, 2 cosas que yo recojo de la población y las he dicho y las voy a decir en este espacio importante. Los candidatos deben demostrar que públicamente lo digan y que lo escriban, que presenten un documento que van a derogar o van a buscar derogar de inmediato las leyes pro crimen y demás leyes, como la que ha salido última, o reglamentos, cambiar reglamentos, que ya como hace 5 días le están dando carta blanca a la policía prácticamente para que dispare, solo cuando tenga esa percepción personal. Cuidado. Es un tema un poco amplio que se podría conversar en otro momento. Eso, sí, pero el tiempo ya nos ganó. Nos ganó. Muchas gracias. Eso y también que firmen los planillones de la ley que está proponiendo el abogado Rafael Trujillo Pérez para que se discuta en el próximo Congreso la ley que incorpore la cadena perpetua a los funcionarios corruptos. Eso es importante. Y yo le pediría que haga mucha mención de eso.
el candidato que quiera trabajar para el Perú, si cumple con esos 2 requisitos públicamente, le podríamos creer. Porque ya todo se ha vuelto una danza, toda la vida, de promesas, promesas, y hay muchos lobos vestidos de oveja, que solamente en las elecciones se presentan como ángeles Yo diría salvadores. que es una mayoría. Por eso, Bueno, condiciones. Doctora Espinosa, tenemos Muchas que terminar. gracias. Yo le agradezco muchísimo Sí. su presencia en el programa, como siempre. Gracias. Y nosotros nos despedimos. Que, uy, la voz de mi conciencia. La voz de tu conciencia. Pepe Grillo. Pepe Grilla, Pepe Grilla. Hago una pequeña intervención, avisos parroquiales, para comentarte que los familiares del caso de la Cantuta están haciendo una rifa pro fondos a 20 soles el ticket y pueden conseguir más información a través del Instagram de Gisela Ortiz, @GiseOrtizP, para que puedan colaborar. Son más de 40 artistas que han donado sus obras para esta rifa que se hará en Bajada de Reyes del 2026. Gracias, Valeria, por tu anuncio parroquial. No se olviden de darle like al programa, compartirlo y nosotros regresamos el día de mañana. ¡Chao! No se vende ni se calla. No hay neutralidad frente al abuso.